El FMI ha emitido nuevas previsiones para América Latina y el Caribe. La región crecerá el 2,3%, más de lo que el Fondo Monetario había previsto en su último pronóstico de julio. Sin embargo, si lo comparamos con 2022, refleja una desaceleración. La región pasa de crecer al 4% en 2022 a crecer casi la mitad. Además, varios organismos económicos internacionales advierten de que la pandemia, la guerra en Ucrania y el empeoramiento de la crisis climática contribuyen a revertir la reducción de la pobreza y el trabajo informal registrados en las últimas décadas en Latinoamérica. En su último informe, el Consejo Económico para América Latina, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo ubicaron la tasa de informalidad en el 48,7% de la población ocupada en la región. Un tema, desde luego, preocupante que conoce muy de cerca el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Xirinacs, que nos acompaña en nuestros estudios hoy aquí en Berlín. Bienvenido, señor Salazar. Muchas gracias, un gran gusto. Si le parece, quizás empezamos hablando sobre la economía informal en la región, porque casi la mitad de los latinoamericanos trabajarán en 2022 en la informalidad. ¿Dónde hay que buscar las causas y qué se está haciendo para revertir esta situación? Sí, cómo no. Y tal vez comienzo hablando del tema del crecimiento, que fue la introducción, porque efectivamente ha habido una desaceleración, sobre todo si uno ve el año 2020, fue una contracción por el choque pandémico de menos 6, contracción, luego hubo un rebote de 7, pero este efecto rebote duró un par de años y esta desaceleración que estamos viendo es porque se está volviendo a las tasas de crecimiento tradicionales de América Latina, que desafortunadamente desde el 2014 hasta este año en promedio son solo el 0,8% en promedio por año. Por eso nosotros decimos que hay un síndrome de bajo crecimiento, hay una enfermedad de bajo crecimiento que está sufriendo América Latina, porque 0,8% es menos que el 2% al que se creció en la década de los 80, aquella famosa década perdida por el shock de la deuda y demás. Y esto está relacionado con el tema de la informalidad. Porque cuando las economías crecen tan poco, 1, 0,8%, es muy difícil reducir pobreza, reducir informalidad, reducir desigualdad y también los ingresos fiscales son muy bajos y entonces cuesta financiar las políticas sociales de transferencia. El tema de la informalidad, ha habido estudios que han analizado episodios de formalización, es decir, cuando la formalidad crece y la informalidad se reduce. Hay varias explicaciones, hay varias teorías sobre esto, pero una de las cosas que más mueve las agujas de la informalidad para reducirla es justamente el crecimiento económico. Y por eso es tan estratégico volver a una tasa de crecimiento alta. No es lo único, pero una tasa de crecimiento alta generalmente se explica porque hay mayor inversión privada y hay mayor empleo, y generalmente ese empleo es empleo formal. Cuando hay bajo crecimiento, el empleo que se crea es informal. La gente que está sobreviviendo, estrategias de sobrevivencia, y no hay empleos de alta calidad. Y hablando del crecimiento, ¿cuál cree usted que son los frenos en estos momentos, digamos, una vez ya superado lo peor de la pandemia y también el primer impacto inflacionario que vimos tras la invasión rusa de Ucrania? Sí, todos estos choques en cascada sin duda han tenido impactos en el crecimiento, en la desigualdad, en el apagón educativo, toda una serie de consecuencias en general negativas. Pero hay esta tendencia de largo plazo de América Latina de crecimiento bajo. Eso en parte tiene que ver con una tasa de inversión baja. O sea, hay que mejorar los ambientes y climas de inversión y tratar de ver cómo se regresa a mayores tasas de inversión, que es lo que está detrás del crecimiento. Eso en parte es inversión pública e inversión privada, porque lo que está claro en la evidencia es que si hay mayor inversión pública, eso tiene un efecto positivo para jalar inversión privada. Si la inversión pública está baja, la inversión privada también está baja. Entonces, ahí hay un reto de invertir más y mejor. Hay un reto también de productividad muy, muy grande. América Latina en los últimos 30, 40 años ha aumentado muy poco la productividad. Si uno la compara con los incrementos de la productividad en países de alto desempeño, incluso con varios países europeos de reciente desarrollo, las brechas, por ejemplo, con Estados Unidos, con Alemania, en vez de hacerse más pequeñas, se están ensanchando. Entonces, hay una gran agenda de productividad y de transformación productiva. Y por eso, en CEPAL, en la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, nuestra recomendación es que hay que hacer apuestas a sectores productivos. Muchos de ellos tienen que ver con la transición verde, la transformación, la transición energética, la electromovilidad, todo el tema de la bioeconomía, todo el tema de la economía circular,
Tenemos una lista de por lo menos unos 14, 15 sectores que serían claves para dinamizar el crecimiento de la región. Usted habla de la inversión en la inversión pública en la región, sin embargo, no hay mucho margen fiscal, ¿no? Debido, entre otras cosas, a la elevada deuda pública, y los efectos del cambio climático podrían agravar esta situación. ¿Qué se está haciendo para reducir los impactos en una región que sabemos se verá especialmente afectada por esos fenómenos meteorológicos extremos? Sí, desgraciadamente es una realidad. El tema del cambio climático ya no es algo que se nos va a venir, que va a ocurrir en el futuro, está ocurriendo. Claro, si no hacemos las estrategias de mitigación se va a poner peor. Pero ya incluso hace 3 semanas publicamos un estudio, un capítulo de nuestro estudio económico para América Latina y el Caribe, que para 6 países hace una estimación que de aquí al 2050 el crecimiento de estos países se va a reducir o va a sufrir entre 8 y 12 puntos del Producto Interno Bruto como costo de los choques climáticos. Depende, en el Caribe, por ejemplo, hay muchísimo el tema de los huracanes, que en parte explica por qué el endeudamiento público de las islas del Caribe es muy alto, porque cada huracán que pasa requiere una reconstrucción de infraestructura grande. Pero hay también inundaciones, hay oleadas de calor, hay daño a la agricultura. Sumando todo esto, son varios puntos del PIB, solo para compensar los impactos del cambio climático. De manera que estos son vientos de frente que nos tienden a detener, y por eso es todavía más importante este tema de cómo financiar la inversión pública para reparar los daños del cambio climático, pero también para aumentar la productividad. Y ahí hay todo un tema de deuda y de financiamiento. Otra cosa quería preguntarle, se encuentra de visita aquí en Europa y la Unión Europea, con la presidencia española de turno, quiere impulsar las relaciones con América Latina. En julio hubo un importante acercamiento con la cumbre Unión Europea-CELAC, en la que ambos bloques dijeron que buscan la cooperación también en el ámbito económico. ¿Dónde piensa usted que podría estar esa cooperación entre bloques? Usted mencionaba la tecnología, energía limpia de América Latina. ¿Puede ser ese el nexo entre ambos bloques, Unión Europea y América Latina? Sí, la respuesta sí, definitivamente hay un amplio declaración y visión conjunta entre Europa y América Latina que surgió de la cumbre, que teníamos 8 años de que no se celebrara una cumbre, que incluye temas políticos, temas de seguridad, pero en el tema propiamente económico hay una serie de intenciones, y es una agenda muy importante, de invertir, de colaborar en sectores dinamizadores del crecimiento, en sectores impulsores. De nuevo, toda la transición energética verde, todo el tema de electromovilidad. Hay temas también de economía del cuidado. Y por cierto, todos estos temas están en una estrategia que acaba de publicar el Ministerio de Cooperación alemana. La razón por la que yo estoy aquí es porque tenemos una muy estrecha colaboración con Alemania, además de con la Unión Europea, en términos de varios temas que por 30 años se han venido redefiniendo, pero que tenemos una agenda muy intensa de transferencia en temas de tecnologías, de sectores específicos, de transición verde, todo el tema de cerrar las brechas de género y los temas de gobernanza. Y desde luego hay muchísimos temas de los que me gustaría seguir hablando con usted. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. José Manuel Salazar Xirinacs, muchísimas gracias por esta entrevista. Fue un gran gusto. Muchas gracias por la invitación.